Muchos artistas, creadores, no se dan cuenta que al ser artista o creador y querer llevar un camino de independencia, de autonomía, construir un proyecto en la vida, también eres un emprendedor. Y la mayoría de los emprendedores arrancamos con mucha motivación, con buenas ideas, hasta a veces con un poquito de capital, ¿no? Arriesgando nuestros ahorros para iniciar un proyecto. Pero la mayoría de los que decidimos hacer eso, fracasamos, ¿no? Ser emprendedor es una actividad de muy alto riesgo, pero también de alto retorno. Y eso quiere decir que no es fácil tener un caso de éxito como emprendedor. Y esto no necesariamente es por falta de talento o por falta de buenas ideas. La mayoría de las veces es por errores que pudimos haber evitado, pero por ignorancia, por falta de educación financiera o educación empresarial, o por estar demasiado enfocados en la creatividad de nuestro proyecto o negocio. No nos informamos de esto, ¿no? Y justo ayer estaba platicando con un amigo que voy a platicar un poquito de su contexto. Si me estás escuchando, amigo mío, esto lo digo con amor, no con juicio, ¿no? Muchas veces tenemos toda la ilusión del mundo porque nos vaya bien y sin darnos cuenta nos estamos autosaboteando. Te platico rápidamente para después llegar a los 15 errores más comunes que muchos de estos yo los cometí, tuve que aprender metiendo la pata. Muy rápidamente te quiero platicar, ¿no? ¿Por qué me tendrías que escuchar a mí? Soy emprendedor desde 2011 y no puedo decir que nunca tuve un trabajo. Trabajé para el supervisor de postproducción número 1 en Latinoamérica por 5 años. Y después de que se me pasó la etapa de enamoramiento de saber que estaba en mi trabajo de sueño, ¿no? Fue el mejor empleo que pude encontrar en ese momento. Y estaba muy contento, pero después de un año, los últimos 4 años que estuve ahí, me sentí sofocado, porque nunca pude hacer de lado mis proyectos, mis planes, mis ambiciones como emprendedor y creativo. Y hubo un día que decidí, de un día para otro, básicamente renunciar y decidir hacer todo lo posible por convertirme en la persona que quería ser. Tener mis propios clientes y solucionar mis propios problemas, dejar de colaborar en el plan de alguien más y empezar a construir mi propio plan maestro. Y después me encontré con... El primer paso es que tienes que saber exactamente cuál es tu plan maestro, ¿no? Y ese fue una de las primeras cosas que me di cuenta hablando con mi amigo, que es tatuador. Y está entre varios caminos, ¿no? Y muchos de nosotros hemos estado en ese camino, de decir, me aferro a este plan que estoy construyendo, o por cuestiones de la vida de repente tengo que contemplar tal vez tener un trabajo de medio tiempo y después medio tiempo seguir construyendo mi sueño, o de plano hacer un giro de 360 grados y hasta meterme a estudiar otra carrera para ver si después tengo otras oportunidades. Y hablando con él me di cuenta de muchas malas interpretaciones acerca de lo que es ser emprendedor, acerca de lo que es generar riqueza, crear valor, acerca de lo que es este juego que llamamos capitalismo, que la palabra no me gusta porque fue creada literalmente por socialistas marxistas que están en contra del juego del libre mercado, pero en realidad estamos hablando de la libertad. Y estamos hablando de encontrar la manera de satisfacer las necesidades de los demás. Porque cuando hablamos de mercado, en realidad estamos hablando de la gente. Mercados y capitalismo suenan como a términos metálicos y demasiado complejos, y como si la avaricia de los capitalistas fuera
la razón por la que existe desigualdad en el mundo. Y entonces nos metemos en esta cuestión de la desigualdad y empezamos a sentir una culpa interna por ser una persona que está a favor de la libertad de expresión, que está a favor de las libertades individuales, la propiedad privada, la creación de riqueza. Y ahí ya perdimos. En el momento en el que pensamos que tener dinero es algo que no es moral, que no es ético, desde ahí nos empezamos a distanciar de cualquier posibilidad de generar dinero. Pensamos que las personas que tienen dinero lo tienen y ya, porque lo heredaron o porque tuvieron suerte o porque de alguna manera son tramposos o porque de alguna manera son muy persuasivos y con su carisma y con su engaño de comunicación pueden vender cosas que la gente no necesita, y es todo lo contrario. La gente que crea riqueza principalmente la crea porque sabe satisfacer alguna necesidad o algún problema que tiene él, su comunidad o la gente en general. Entonces, dicho esto, he notado mucho que lo primero que tienes que hacer es quitarte esta idea de que la gente con dinero es mala o tener dinero es inmoral o que la igualdad es algo que sería bueno para la sociedad. La igualdad de resultados es algo completamente inmoral, es un disparate lógico. Solamente se puede tratar de conseguir a través de la violencia y la esclavitud. Y entonces luego te das cuenta, ok, la igualdad de oportunidades es algo imposible de crear. Por supuesto que queremos que existan más oportunidades para más personas. Pero pensar que se puede existir un mundo en donde todos tenemos las mismas oportunidades es completamente ilógico desde el principio. Y resulta que la única igualdad que vale la pena es la igualdad ante la ley, para que todos estemos jugando con las mismas reglas del juego. Y entonces se dan los marcos institucionales necesarios para que exista el florecimiento humano, que es el intercambio libre. Esa es la base, el intercambio libre. Mi amigo me decía, es que cualquier persona con dinero se puede volver tatuador, y yo, como estoy cerca del cero, no sé bien cómo hacerlo. Y yo le dije, a ver, ¿cómo que solo necesitas dinero para ser tatuador? Me puso un ejemplo de una persona que tiene un modelo de negocio del tatuaje que va completamente en contra a su estilo y su filosofía sobre qué es ser tatuador. Es una persona que te hace tatuajes que en 6 meses, 1 año ya se te desaparecieron por completo. Los diseña con inteligencia artificial. En su cabeza esta persona le quita completamente la creatividad y el alma al quehacer del tatuador. Pero al final yo le dije, ¿quién está pagándole a este tatuador por ese servicio? La gente que tiene la necesidad de ese servicio. Y al final esa es una regla universal. La verdadera redistribución de la riqueza se da a través del comprador, que decide con su poder adquisitivo, como si estuviera votando a qué negocios premiar, con base en las necesidades, los dolores que tiene cada comprador. Es muy difícil convencer a alguien de que te regale su dinero, que te intercambie su dinero por algo que no necesita, no quiere. Entonces, por ahí me puse a pensar y no dejé de pensar hasta que me tuve que poner a hacer una lista de los 15 errores, que muchas veces son simplemente errores de mentalidad, que podemos tener los emprendedores y que nos hacen básicamente fracasar antes de haber empezado. Entonces, el número 1, me parece que además el número 1 es el más importante. Dice, crear productos que nadie quiere o necesita. Estar demasiado enfocado en tu idea en vez de en los problemas reales del mundo.
que esa gente se van a convertir en tus clientes si tú puedes satisfacer sus necesidades o sus problemas. Pero si estás enfocado en una idea que en realidad la gente no necesita, no tiene un dolor que le pudiera solucionar, pues en realidad estás nada más enamorado de tu idea, de tu producto, pero no has validado si hay una demanda real. Querer venderle a personas que no tienen dinero. No hacer la investigación necesaria de cuál debería de ser tu mercado ideal o tu cliente objetivo. Y entonces terminas con un cliente ideal que no tiene la capacidad económica para comprar tu producto o tu servicio, por más que sea verdad que lo necesita. Puede ser que sí lo necesita, pero aunque lo necesite, no tiene para pagártelo. Lanzar varios negocios al mismo tiempo. Eso significa dispersar tu energía, tu enfoque, tus talentos y tus recursos porque piensas que diversificar es algo inteligente, porque piensas que si tienes más negocios o más proyectos, entonces eres un mejor emprendedor. Y en realidad es todo lo contrario. Porque ese camino te puede llevar a terminar con muchas ideas o muchos proyectos iniciados, pero con muy pocos resultados. Entonces es mejor poner toda tu energía en un solo proyecto y disfrutar del poder multiplicador del enfoque y la prioridad. Tener demasiados productos o servicios. En vez de lanzar una sola oferta, cuando hablo de oferta me refiero a la promesa encapsulada en un párrafo o 1 o 2 enunciados. Es la comunicación del valor que prometes. Es mejor tener una sola oferta poderosa y clara que intentar cubrir todo un menú de ofertas infinitas, con muchísimas opciones que confunden a tu cliente, en vez de darle claridad de cuál es esa cosa que tú le estás prometiendo que le vas a resolver o cuál es ese valor que tú le estás prometiendo que le vas a dar. No hablar con la gente, con clientes reales que tienen las necesidades que planeas satisfacer antes de lanzar o antes de crear algo. Te tienes que acercar a esa persona que en potencia te podría comprar. El error es asumir lo que el otro necesita sin haber escuchado realmente cuáles son sus dolores, sus deseos, su lenguaje. Entonces te terminas creando o construyendo en aislamiento. Y esa definitivamente es una receta para el fracaso. Creer que tener una muy buena página web o las mejores redes sociales equivale a tener un negocio real. Eso es confundir presencia con verdadero servicio al cliente. Es pensar que estar publicando en Instagram es suficiente para tener un negocio, que muchas veces lo puede ser si sabes jugar el juego de manera correcta. Pero en general la mayoría podemos caer en el síndrome del influencer necesitado, con muchos seguidores, muchos likes en tus publicaciones, pero sin convertir a personas que no te conocen, a personas que te conocen y a esas personas que te conocen en clientes reales y recurrentes. Aquí para seguirte platicando de esta conversación que tuve con mi cuate. Él me decía, es que la regla de oro del tatuador es que si no estás tatuando, estás dibujando. Y si no estás dibujando, estás tatuando. Yo le dije, pues eso me suena a una fórmula perfecta para no tener clientes, ¿no? Porque si no estás dibujando, estás tatuando, ¿y en qué momento estás vendiendo? ¿O en qué momento estás aprendiendo a vender? ¿O en qué momento estás aprendiendo a que te descubra nueva gente? ¿O viendo las maneras de clavarte más en el arte y la ciencia de un embudo de ventas? Y muchas veces, especialmente si somos emprendedores más creativos que emprendedores técnicos, pues le tenemos una resistencia muy fuerte a todo esto. Yo me incluyo, a mí de alguna manera me da asco la mercadotecnia y todo el mundo de la publicidad.
pero al mismo tiempo reconozco que es magia cuando la puedes usar éticamente, moralmente, cuando puedes ser persuasivo sin ser mentiroso. Entonces descubres magia, descubres que hay ciencia y pasos concretos con técnicas específicas que te pueden ayudar a crecer. Entonces ahí siempre tenemos que meter esa variable en lo que sea que hagamos. Le terminé diciendo, está padre que si no estás tatuando, estás dibujando y viceversa, pero métele ahí una tercera variable, que es estar aprendiendo o estar haciendo cosas para que más gente sepa qué es lo que hago. Buscar la perfección antes de lanzar. Esto quiere decir que pasas meses o a veces hasta años, ¿no? Puliendo un producto, investigando, perfeccionando antes de lanzar. En vez de llegar rápido a lo esencial de tu producto para poder empezar a venderlo y empezar a tener retroalimentación real de clientes reales. Esto se llama encontrar tu MVP, tu producto mínimo viable, que es ese producto o servicio que tiene las necesidades, que cubre las necesidades más básicas, que tiene las funcionalidades más esenciales, lo suficientemente elaborado o terminado como para poder venderlo. Y de nuevo, tener retroalimentación real de clientes reales que te ayuda a ir creciendo sobre la marcha. Entonces muchas veces el error es pensar que tenemos que encontrar o acercarnos a algo perfecto para poder después lanzar. Y en realidad es lanzar y después mejorar sobre la marcha. No tener un sistema claro y completamente específico, científico, para adquirir nuevos clientes. Es depender completamente del boca a boca, depender del algoritmo orgánico, a ver en qué momento a Instagram se le ocurrió mostrarle a más personas tu contenido. Es esperar a que los clientes lleguen solos. Y esa es una receta directa a estancarte o literalmente a fracasar y perder el dinero o el tiempo, el capital que arriesgaste, ¿no? Es no tener un plan de adquisición y conversión de clientes, o no saber ni siquiera que estas cosas existen y que te puedes educar al respecto y que puedes sistematizar estas cosas. Entonces, en realidad es algo, me gusta llamarle científico, porque no es algo que depende de la subjetividad de cada quien, es algo que tiene que ver con datos, es algo que puedes medir, que puedes mejorar, que te puedes obsesionar sobre los detalles de qué convierte más o qué atrae más personas. Y al final esa es una parte muy, muy importante del juego. Gastar antes de ganar. Esto quiere decir que estás invirtiendo en publicidad y estás invirtiendo en branding y mandaste a hacer un nuevo logo o compraste algo que no necesitaba tu empresa, o empezaste a rentar el mejor software interno para administrar todo muy bien, o te cambiaste de oficinas, sin aún haber validado completamente que hay un mercado real para el producto o servicio que estás ofreciendo. Y muchas veces nos saltamos estos pasos, pero lo más sostenible a largo plazo es que primero nos aseguremos de que hay ingresos, tenemos un negocio real y después podemos reinvertir en el negocio. Pero muchas veces antes de ganar ya nos estamos endeudando porque pensamos que ese es el camino después a ganar. Y no tengo nada en contra de la deuda ni del crédito bien usado, es a veces un vehículo necesario para que crezcas como emprendedor o como creativo, como sea que te etiquetes. El juego es el mismo. Pero es importante validar, antes de todo validar, que tu producto o servicio realmente tiene una necesidad en el mercado. Compararse con grandes marcas o emprendedores ya consolidados es estar aprendiendo o tratar de aprender o de seguir los pasos de Apple, ¿no? O tratar de seguir los consejos de negocios de alguien como Elon Musk, que está completamente en otro contexto y en otra realidad que tú. Cuando tú apenas estás validando tus primeros clientes, apenas estás encontrando un pequeño pie del mercado que deseaste servir,
Cuando apenas te estás consolidando y encontrando un suelo firme, piensas que estas personas que vemos como grandes éxitos del emprendimiento, que yo no pongo ahí a Elon Musk, por cierto, en los grandes ejemplos de lo que es ser un gran emprendedor, aunque respeto y admiro mucho de lo que ha hecho, por ahí hay una gran farsa porque recibe mucho financiamiento del gobierno federal estadounidense, pero eso es otro tema para otro video. El punto de todo esto es, yo me di cuenta que estaba perdiendo mi tiempo, por ejemplo, al leer las cartas anuales de Jeff Bezos o a leer los consejos de inversión de Warren Buffett, porque todavía no estoy en un contexto ni en un nivel en donde esa información o esos consejos aplican a los problemas que yo tengo enfrente. Entonces muchas veces un youtuber que está más cerca de tu contexto te va a dar mucho mejores consejos que Elon Musk o cualquiera de estos grandes emprendedores ya consolidados. Espero que algo de esta información, alguno o varios de estos consejos, te pongan a pensar diferente, te pongan a analizar otras variables o otras cosas de tu negocio que tal vez no les habías puesto atención. Espero que algo de esta información te despierte cierta hambre por aprender más de la creación de valor, de cómo se crea la riqueza, de qué significa tener negocios, ser una persona líder, ser una persona independiente y autónoma, qué significa realmente la libertad y cómo contribuye al florecimiento humano y a la prosperidad, no solo de nosotros, que obviamente disfrutamos del fruto de nuestro trabajo, sino de toda nuestra comunidad, nuestra sociedad, nuestro país, que necesita más personas creadoras, verdaderos creadores de valor. Y bueno, ahorita se me viene a la mente otro gran error, que es no reinvertir necesariamente en tu negocio, sino en ti mismo, ¿no? No reinvertir en tu mentalidad y en tus habilidades como fundador, porque el mayor cuello de botella en un negocio siempre va a ser el líder. Y el negocio siempre va a ser tan grande como es grande en sus valores, sus principios y su ética de trabajo el fundador o el director de ese negocio. Y muchas veces pensamos que nos va a ir mejor si nos vamos por el camino fácil, que nos promete más dinero en el corto plazo, que es buscar resultados rápidos con algo que está de moda que nos va a permitir hacer mucho dinero rápido, en vez de el juego a largo plazo, que es un poquito más lento, pero que en realidad es más sostenible y te va a traer más satisfacción a futuro, que es crear una marca, tanto una marca personal como una marca empresarial sólida, con buena reputación, que genere confianza, enfocarte en tus clientes y en tu comunidad para ser una persona valorada dentro de esa comunidad y obsesionarte por tu modelo de negocio para que sea escalable, para que sea sostenible, para que sea ético, para que verdaderamente esté aportando valor. Cuando hablo de valor estoy hablando específicamente de solucionar problemas o necesidades que otras personas tienen. Porque el verdadero empresario, si no se enfoca y si no pone todas sus capacidades y sus recursos a crear mejores productos o servicios, ya sea con mejor calidad o mejor precio, está destinado a fracasar y a quebrar. Y los que deciden si va a fracasar o va a quebrar son los consumidores, es decir, el mercado, o sea, la gente con sus verdaderas necesidades y el dinero que le costó trabajo conseguir para solucionar los problemas que tiene. En ese sentido, el verdadero empresario no está pensando en cómo aliarse con un político o cómo recibir un favor de un burócrata o cómo subirse a las faldas de alguien que está en algún puesto de poder. No está preocupado por mandarle flores a la esposa del gobernador, no está preocupado por nada más que por servir al prójimo, porque esa es la única manera en la que se puede hacer dinero realmente. Crear productos o servicios éticos, bajo las reglas del juego que todos estamos jugando, que verdaderamente solucionen los problemas, los dolores y las necesidades
que tenemos todos.